En la fiesta de Santa María Magdalena vamos a reflexionar sobre la misericordia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar de todo lo recto según tu mismo Espíritu y gozar por siempre de tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Santísima Virgen María, ruega por nosotros. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. Hay un gran signo de misericordia por parte de Dios con María Magdalena. Nos dicen las Escrituras que expulsó de ella 7 demonios. Desde su infinita misericordia perdonó todos sus pecados y ella con un gran amor lo siguió hasta la cruz y fue la primer testigo de su resurrección. Y para hablar de misericordia, vamos a ir viendo primero qué no es la misericordia de Dios, cuáles son las deformaciones sobre la misericordia que a diario podemos escuchar y en las cuales podemos estar involucrados también nosotros en nuestro pensamiento. Una primera deformación sería contaminar la misericordia de Dios con el relativismo, con aquella frase que decimos, no pasa nada, Dios es misericordioso. Esa actitud nos lleva a negar el pecado y nos mostraría la imagen de un Dios abuelo, si cabe el nombre, que todo lo perdona, todo lo quiere, todo lo apaña. Y nosotros sabemos realmente que el amor de Cristo es exigente y nos pide la conversión. No es el amor de un abuelito, sino el verdadero amor que nos pide que podamos cumplir su voluntad y que seamos perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Otra deformación sería reducir la misericordia de Dios a un puro emotivismo. Es tener una relación con el pecador y con el miserable, de decir el pobrecillo, el de sentirse impactado por lo que le sucede al otro. Solo sentir una empatía, sufro contigo, te quiero, estoy contigo, cuenta conmigo. Y si bien Cristo se conmueve y sufre por nosotros y con nosotros, su misericordia es más que eso, es mucho más. Ya lo vamos a ir descubriendo. Otra tercera deformación sería conectar la misericordia con la desesperanza. Creer en el amor de Dios, estar muy convencido, pero pensar que Dios es misericordia en teoría y no reconocer lo que es realmente misericordioso conmigo permanentemente, toda mi vida. Entonces vamos a ver primeramente cómo se define etimológicamente a la misericordia. Viene de miserere, miseria, corazón, y a, que significa hacia. Entonces podemos ir deslumbrando una primera definición etimológica de lo que es la misericordia. Diríamos que es el corazón solidario con la miseria. El corazón que se proyecta
sobre la miseria del hombre. Y más perfectamente podríamos dar esta primera definición. La misericordia es la caridad volcada en el mísero. Así nos ama Dios, así es su infinita misericordia. Y vamos a ver que bíblicamente ya en el Antiguo Testamento aparecen algunos términos hebreos que nos van a hablar sobre la misericordia. Geser y Ramín. Términos hebreos, el primero Geser, que significa lealtad. Dios sería siempre fiel en su misericordia y en su bondad. Y Ramín, que significa ternura, significa el cariño, que es la capacidad que tiene Dios de regenerarnos permanentemente, de hacernos nuevos cada día con su acción misericordiosa y con su gracia. Y acá el corazón se utiliza como sinónimo de entraña o de útero materno. Vamos a explicar por qué. Porque este corazón que está lleno de amor por parte de Dios nos va regenerando interiormente. La misericordia es la gracia que rescata de su miseria al hombre. Y ahí podríamos dar una segunda definición. Es la gracia que lo rescata al hombre de su miseria. Lo toma entre sus entrañas, lo vuelve el hombre nuevo. El Papa Francisco nos habla que la Iglesia es un hospital de campaña, pero esto no significa que solo puede aliviar los dolores, sino que realmente cura, realmente sana, realmente establece la salud interior que es tan importante para que nuestra alma nuevamente cobre el sentido de la alegría, de la esperanza en Dios. Y vamos a ver cómo a veces aparece todavía una imagen luterana de la justificación, de la salvación, que nos dice que seríamos salvados y justificados por la fe y no por nuestras obras. Lutero, lamentablemente, parte de la impotencia de poder controlar y vencer al pecado. Por eso quiere justificarse por la fe y no por las obras. Llegó a decir que somos una montaña de estiércol donde Dios descarga y nos tapa con su nieve y quedan cubiertos todos nuestros pecados. El Concilio de Trento le va a responder a esta afirmación de Lutero, donde realmente la salvación de Dios no consiste en tapar nuestros pecados, sino en que Dios nos va a santificar. Y eso es lo que nos hace nuevo, la gracia de Dios con sus sacramentos que nos va renovando y permanentemente nos pone nuevamente en tensión en el amor hacia Él y al prójimo. Entonces nuestra esperanza cristiana es una esperanza de santificación, de anhelar siempre la santidad, dejar que el Espíritu Santo nos vaya modelando interiormente en nuestra vida para asemejarnos cada vez más a Cristo, en nuestro ser y en nuestro obrar. Y por eso nos confiamos también en la purificación que se va a dar en el purgatorio. Esta purificación que nos va a terminar de santificar para poder llegar al cielo. Y esta entonces redención y justificación no consiste en tapar, sino en purificar, en limpiar, en sacar todo aquello que se está transformando en obstáculo para que Dios me santifique, para que yo pueda ser imagen suya cada día. Y esto ha llevado a que se forme una falsa contraposición entre misericordia y justicia, entre caridad y verdad.
No hay ninguna contraposición entre misericordia y justicia, ni entre verdad y caridad, porque lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Esta frase que escuchamos en la celebración del matrimonio se puede utilizar muy bien acá para ver la unión estrecha que existe entre la justicia y la misericordia, entre la verdad y la caridad. Cuando mundanamente a veces se escucha la palabra justicia, justicia, son términos que están marcando muchas veces una actitud de venganza, términos contradictorios, términos contaminados, que no es nada de justicia. Y como Dios es justo y misericordioso, Él va a velar realmente para que no se contrapongan la misericordia con la justicia ni la caridad con la verdad. Dice Benedicto XVI que la gracia no excluye la justicia, la misericordia tampoco. No se convierte a la justicia en algo que vaya en contra de la misericordia. Vamos a ver cómo enseñan las Sagradas Escrituras en el texto de Mateo capítulo 23, versículo 23, cuando el Señor les dice: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el impuesto de la menta y del comino, y descuidan lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe». Allí nos está mostrando realmente nuestro Señor Jesucristo la importancia que tienen la fe, la misericordia y la justicia, que realmente es lo que necesitamos para poder agradar a Dios y para poder estar en comunión con Él. Vamos a ver también esta íntima unión que hay entre la caridad y la verdad. Vamos a ver qué nos dice Benedicto XVI. Dice: sin verdad la caridad caería en un mero sentimentalismo. El amor se convertiría en un envoltorio vacío que lo llenaríamos arbitrariamente. Entonces, ahí aparece la distorsión que tiene la utilización de la palabra amor. ¿Cómo se puede bastardear a esta palabra que es tan rica, que es de Dios y que representa realmente lo que Dios es? Y al convertirse en un envoltorio vacío y sentimentalista, lo puedo llenar con las distintas cosas que se me vengan a la cabeza. Y vamos a ver una tercera definición de lo que es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es la justicia que recrea al hombre. Es Dios el que te hace justo, te recrea para que puedas ser santo. Dios nos cambia según su medida exigente, la medida exigente de su amor. Y es un amor realmente fuerte el de Dios. Así nos cambia el Señor. Con esa cuota de exigencia que tiene su amor, puede transformarnos realmente en instrumentos santos, instrumentos que nos permitan ser mediadores entre Dios y los hombres, entre la gracia y el pecado. Su gracia nos llega desde lo alto para justificarnos, para transformarnos, para transfigurarnos en otros Cristos. Y vamos a ver que hay una supremacía también entre la misericordia sobre la justicia. Al mismo tiempo que son indisolubles, que van siempre unidas, hay una supremacía. Porque la misericordia nos ayuda a no perder la confianza y la alegría en medio de la justicia. Imagínense que si pierdo la confianza y la alegría, no podría soportar la justicia. Dice Santo Tomás: la justicia sin misericordia
es crueldad. Terrible el texto. La justicia sin misericordia es crueldad. Y dice el Papa Francisco, si no somos capaces de vivir la compasión y la justicia, terminaremos siendo seres inútilmente severos y profundamente injustos. La gracia, la caridad y la misericordia proceden de la justicia y nos llevan a la luz. Dios nos ama gratuitamente, posibilitando que seamos justos. Es el amor de Dios el que nos va a permitir realmente obrar en la justicia. En un orden lógico, podríamos decir que primero es la justicia y luego es la caridad. Pero la lógica de Dios, la lógica divina, es distinta. Primero se da la caridad y luego la justicia. Y esto lo vamos a ver cuando Jesús lo convoca a Zaqueo. Zaqueo, que se había subido a un sicomoro, un árbol, para verlo pasar al Señor, porque era de baja estatura. El Señor le dice: baja, Zaqueo, que hoy ha llegado la paz y la salvación a tu hogar. Va a su casa, entabla una hermosa conversación y profunda, como siempre el Señor con cada uno de nosotros. Y no sabemos qué le dice a Zaqueo, pero la actitud de Zaqueo, después de haber charlado con el Señor, después de haber sido tocado realmente por su gracia, en una actitud de conversión le dice: la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he robado algo, si he faltado en algo, devolveré 4 veces más. Acá vemos por parte de Zaqueo cómo después de su conversión, la primera actitud es la caridad y luego la retribución, que siempre es necesaria. Y esto nos lleva a ver realmente la lógica de Dios, cómo Dios, al convertirnos, lo que primero nos pide es que amemos realmente, que amemos al pecador y odiemos al pecado, y que retribuyamos cuando hemos obrado una injusticia. Y vamos a ver la necesidad de la gracia con las virtudes teologales, cómo este estamento sobrenatural nos tiene que ayudar a poder vivir las verdaderas virtudes humanas. Sin la gracia y sin las virtudes teologales no podemos obrar rectamente en la virtud humana. Necesitamos este plus de lo sobrenatural para que nuestra naturaleza realmente responda virtuosamente, para que podamos obrar y hacer bien el bien cada día. Es el amor de Dios entonces el que nos capacita para obrar el bien. Necesitamos todos los días encontrarnos con este amor de Dios para poder nosotros obrar del mismo modo, para poder obrar realmente en búsqueda del bien. Y como Él es el mayor bien, todo bien tiene que apuntar hacia Él. Nos tendríamos que hacer una pregunta, a ver en qué se funda nuestra autoestima. Necesitamos siempre de esta autoestima para saber que estamos vivos, para saber que Dios está presente en nuestra vida. Y si respondo que mi autoestima se funda en que me siento orgulloso de mis obras, de mi justicia, de mis talentos, de todo lo que hago, algo no está andando bien. Si respondo que mi autoestima se funda en el amor incondicional de Dios, que me quiere siempre, aún aunque soy pecador, ahí estoy en un paso acertado. O sea que mi autoestima debe ser en que Dios está siempre conmigo, en este amor incondicional que tiene Dios para conmigo a pesar de mis miserias y de mis pecados. Siempre aparece la mano de Dios, siempre aparece Dios sosteniéndome, protegiéndome, restaurándome, purificándome. Y vamos a ver
algunas implicancias prácticas que se puede dar cuando no tengo bien claro qué es la misericordia de Dios. ¿A qué me lleva esto? Una implicancia sería no tomar conciencia del pecado. Esto me lleva a no tener conciencia de la necesidad de la misericordia de Dios. Minimizo el drama de mi pecado y esto me autoexcluye de la misericordia de Dios. También puede aparecer la autosuficiencia y la soberbia. Tener conciencia del pecado solo lo puedo tener cuando soy perdonado por Dios. Cuando la soberbia y la autosuficiencia no me dejan encontrarme con el perdón de Dios, nunca voy a tener la conciencia realmente del mal del pecado, de lo mal que me lleva realmente a vivir habitualmente en pecado y no en su gracia. Dicen que cuando aparece la gracia de Dios y su misericordia y su perdón, no debo bajar solo a los sótanos de mi pecado porque no me va a ir bien. Va a haber mucho dolor por nuestros pecados, nos destruiría interiormente, sino que siempre debo bajar al sótano de mis pecados con la presencia de Dios, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos llena realmente de esperanza y de alegría para que a pesar de que soy pecado puedo agradecerle a Dios su infinita misericordia que viene a restaurarme y a sanarme. El Papa Francisco dio una frase muy linda en una misa de gallo hace unos años y decía que el mundo es duro con el pecador e indulgente con el pecado. El mundo es duro con el pecador e indulgente con el pecado. En cambio, nuestro Señor Jesucristo es inflexible con el pecado e indulgente con el pecador. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia que es la lectura del mundo y es contraria a la verdad de Dios? Un teólogo dominico importante, Garrigou-Lagran, dice: la Iglesia es intolerante en los principios porque cree, pero es tolerante en la práctica porque ama. En cambio, los enemigos de la Iglesia son tolerantes en los principios porque no creen y son intolerantes en la práctica porque no aman. Repito, los enemigos de la Iglesia son tolerantes en los principios porque no creen e intolerantes en la práctica porque no aman. Nuestro compromiso es con la caridad y con la verdad. No podemos comprometernos con nada que esté fuera de la caridad y de la verdad. La verdad nos hará libre, nos dice el Señor. Y la caridad es el único modo que tenemos de vivir, con un profundo amor hacia Dios y los demás. Había un cartel en una cárcel que decía: odia al delito y ama al delincuente. Un claro reflejo de la misericordia de Dios. También una auténtica misericordia unida a la justicia tiene que integrar muy bien la mística y la ascética. Rápidamente, haciendo una distinción básica, diríamos que lo místico es todo aquello donde aparecen los dones de Dios, todo es don de Dios y gracia de Dios, y la ascética sería como todo aquello que yo hago realmente para unirme con Dios, que siempre se deben dar juntas. ¿Cuál sería la tentación que puede aparecer aquí? Vivir una ascética voluntarista, donde todo lo puedo yo, donde todo lo hago yo para poder santificarme. Y también vivir una mística que no esté acorde a la realidad, que no me ayude a encarar la realidad. Sería como estar en un mundo
de ilusiones. Y esta ascética tan voluntarista me puede llevar a la frustración. Y una mística de juguete que no se traduce en cambiar nuestra vida también. Entonces, cuando vemos estas dos cosas, hay que tener mucho cuidado. Una mística de juguete me va a llevar hasta cambiar mis tonos de voz, poner ojitos mirando incómodamente como pintan en algunas estatuas de los santos, poner esa cara de piadoso que no nos lleva a un verdadero cambio de nuestra vida. Y vamos a ver cómo ilumina Dios nuestra vida ascética y mística. Y lo vamos a ver en el trato con la samaritana. Recordarán ustedes cuando el Señor va al pozo y le pide a la samaritana que le dé de beber. Él le va a decir mucho de su vida, ella se va a sorprender y el Señor le dice: si conocieras el don de Dios. La lleva a encontrarse con la gracia y luego comienza a ordenar su vida. Esto es lo que hace el Señor. Primero nos conduce a su encuentro a través de la gracia desde el día de nuestro bautismo y luego nos da todos los medios para que podamos ordenar nuestra vida y estar en buen camino, ser bienaventurados para poder llegar a nuestro destino, que será llegar al encuentro con Dios en el cielo. Esta misericordia de Dios es gratuita pero no barata. Vamos a ver qué significa esto de que es gratuita y no barata. Dicen que cuando Dios da su gracia, el hombre suda. ¿Qué significa? Que al recibir este gran tesoro que es la gracia, la vida sobrenatural de Dios en nuestra alma, suda porque tiene que trabajar, tiene que hacer todo como si dependiera de Él, aunque siempre está en relación a Dios. Aquella frase que dice: haz todo como si dependiera de ti y reza como si todo dependiera de Dios, que nunca se dan separadas, sino que se dan juntas. Debo trabajar a través de las obras para demostrar mi vida de fe. Hay también algo práctico que tenemos que tener y ver como una actitud negativa, que es las actitudes que a veces tenemos. Por ejemplo, aquel que es regenerado por la gracia de Dios, que se puede convertir realmente en algo peligroso, el nuevo converso, como aquel que ha dejado de fumar y a los 3 días ya le molesta que el otro fume cerca. ¿Qué significa esto? Que está demasiado preocupado porque el otro no escucha la voz de Dios, no deja convertirse por Dios. Y quiere ser instrumento y a veces negativamente va a ser torpe porque no va a tener realmente la prudencia y el verdadero amor para que el otro pueda llegar al Señor. Y en este caso hay que ser exigente con uno mismo y muy misericordioso con los demás. Muy misericordioso con los demás, esa debe ser nuestra actitud. Con nosotros muy exigente, pero con los otros muy misericordiosos. Recuerden lo que decía San Pablo: no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Vamos a ver entonces cuál es el secreto realmente de la misericordia. Cómo realmente lo que decíamos anteriormente, cuando alguien dice querer es poder, eso es caer en un puro voluntarismo. Y este voluntarismo a veces se va a transformar en presunción cuando todo me va bien. Me siento orgulloso porque todo me está yendo bien. O en desesperación cuando todo me sale mal. Y el mismo San Pablo nos va a decir: todo lo puedo en aquel que me conforta.
Y para esto debo tener fe realmente en la resurrección de los muertos. Dios nos ha prometido el milagro de la resurrección de los muertos y también nos ha prometido el milagro de la santidad. Y como lo ha prometido el Señor, yo debo creer en que voy a resucitar, en que Dios me va a santificar ahora y me purificará luego en el purgatorio para llegar santo al cielo. La misericordia de Dios es un corazón y a su vez una entraña misteriosa de lo más interno de Dios, que nos hace realmente buenos desde el bautismo para poder lograr ser santos y llegar a Él. Santo Tomás hace una pregunta en la Suma, dice, ¿qué hace falta para ser santo? Quererlo. Y si Dios lo quiere, lo único que nos queda es dejar que Dios obre en nosotros y no poner ningún obstáculo a los dones del Espíritu Santo que quieren santificarnos. Y para terminar, diremos, el que nos creó de la nada, Él nos va a hacer santo, porque es eterno su amor. Le damos gracias al Señor entonces en este día que celebramos a Santa María Magdalena y le pedimos que nos ayude a encontrarnos siempre con su infinita misericordia, que nos dejemos abrazar por su amor infinito, que nos transforme, que nos transfigure y que podamos agradecerle todos los días que su infinito amor viene, nos toma de la mano y desde la cruz nos lleva al cielo. A tus órdenes.